Muy buenas noches a todas y todos. Muy feliz de estar nuevamente en Palo en Boca. No es la primera vez. De hecho, cuando venía por acá, fui al local viejo. Me falló el GPS de Paula. Bueno, difícil, ¿no? Porque voy a tratar de no aburrir. Porque la verdad no sé cómo hacer para no repetir todas y cada una de las palabras que dijo Paula. Esa es la unidad de concepción de un espacio político. Un espacio ampliado. Un espacio con algunas organizaciones, con eslabones sueltos, pero lo más importante, con un pueblo que le cree. Y más importante aún, con una conducción estratégica. Y para mí estar compartiendo con todas y todos ustedes, pero Guido también estar acá con Paula es un gran orgullo, porque claro, ella ahora empezó a salir más seguido con fotitos en los diarios. Antes era Paula Pelaja, ahora es también una cara que vemos ahí. Y a mí me pone muy feliz porque es joven, porque está formada, porque está comprometida y porque es mujer. Y claro, hace unos días, acá pasa todo tan rápido que nos vamos olvidando, y a veces al olvidarnos, no es joda lo de memoria, verdad y justicia, a veces al olvidarnos no ponemos las cosas en su dimensión. Hace pocos días apedrearon a una mujer, además de a la vicepresidenta de la Nación. Y no es una cosa menor, ¿no? En algunas sociedades sabemos lo que es la lapidación. Yo creo que el hecho de las piedras, la mujer, la calle, tiene una significancia que no la terminamos de procesar. Claro, era la antesala de los afiches. Pero yo creo que debiéramos darnos un lugarcito para tirarlo así y que cada una de nosotras y nosotros después lo piense y volvamos la próxima vez que nos encontremos. ¿Cuál es el significado de apedrear públicamente en la calle a una mujer? ¿Qué hay atrás de eso? Y me parece que es importante también por los debates que se están dando. Miren, yo creo que Máximo Kirchner tomó una gran decisión que llena de sentido humano a la política, que le devuelve el lugar del amor, lejos del cinismo. Ninguna de nosotras ni nosotros tendríamos que defender algo con lo que no estamos de acuerdo. Ninguna de nosotras ni nosotros tendríamos que tratar de convencer a alguien por el lugar simbólico que tenemos, por la historia que tenemos, de convencer de algo que no estamos de acuerdo. Y en ese sentido creo que llena la política de vida, de amor. Llena la política de vida, de amor, que haya una organización que acompaña esa decisión también. Ahora, fíjense la operación que se monta sobre eso, ¿no? Parece que el frente de todos se rompe, se rompió, se romperá. Y cuando en otros espacios hay discusiones tanto o más fuertes, eso no implica ninguna ruptura. Pero cuando es en el campo nacional y popular, se pone todos los focos como si eso significara una ruptura, tratando de fomentarla, tratando de tocar aquellas cabezas de dirigentes y dirigentes proclives a pensar que la voz de los medios es más potente que la voz del pueblo. Y muchas veces no por mala fe, sino por la dinámica que ha ido cobrando la vida política en el mundo y también en la Argentina. Fíjense una cosa, hace algún tiempo estuvo la votación por la interrupción voluntaria del embarazo. Y yo creo
que ha sido un gran paso en la construcción de derechos en la República Argentina, más allá de lo que cada uno y cada una hiciera en una situación particular. Amplía el campo de decisión, y el que no lo acepta, no quiere, nadie lo obliga. En ese debate también se partieron en las votaciones los frentes, y con un tema que invita mucho más a una disputa más vehemente, a una disputa que implica la propia concepción sobre qué es la vida. Sin embargo, desde ningún medio se montó un operativo para decir que los frentes se rompían. Desde ningún lado se dijo, fulano o fulano vota así, entonces el frente se rompió. ¿Por qué sucede hoy? ¿Por qué sucede hoy y no sucedió antes de ayer? Bueno, porque en un caso estábamos hablando de la vida, pero en otro caso estamos hablando de privilegios, de distribución del ingreso, estamos hablando inclusive del mecanismo de sometimiento más potente que tiene el capitalismo patriarcal y depredador en el cual vivimos. Estamos hablando inclusive de una palabra que quizá les suena antigua, pero me parece que es la clave de este tiempo, que es la colonialidad. Los mecanismos de colonización que hay en el mundo y que tienen como objetivo limitar el campo de decisión de los gobiernos populares. Entonces, claro, como lo que está en juego es lo material, rápidamente el sistema de dominación a través de lo material se pone a trabajar para intentar disminuir la capacidad del campo nacional y popular para construir políticas, para construir derechos, para mejorar la distribución del ingreso. Y yo estoy convencido, Néstor y Cristina nos lo enseñaron, que lo económico responde a lo político. Las decisiones técnicas, que no son tales ni siquiera, tienen que ver con una concepción política, filosófica, de qué es la vida en comunidad, de qué es una sociedad. Y de eso estamos hablando en este momento. Esa es la discusión. Por eso yo estoy convencido que el frente no se va a romper. Yo estoy convencido que hay el 2023. Yo estoy convencido bueno, pero acá Guido dice, nosotros no lo vamos a romper. Y bueno, es algo que circula en nuestras cabezas a veces también. Ahora, me parece que ahí tenés dos responsabilidades. Primero, no romperlo, y segundo, no permitir que lo rompan. Lamentablemente, el que más responsable es el que más carga en la vida en general. O la que más responsable es la que más carga en la vida en general. Entonces, me parece que este es el primer marco para pensar juntas y juntos los ejes que nos planteaba Paula. Ese es el primer marco, porque es la construcción popular la que ha permitido que Argentina tuviera más derechos que muchos de los países vecinos y hermanos, con procesos de condicionamiento exterior similares. Si uno mira nuestra historia, la colonización fue similar, los mecanismos de explotación fueron similares, los periodos de independencia fueron similares, cada uno con sus particularidades, pero fueron similares. Las democracias oligárquicas fueron similares y los tiempos del Plan Cóndor fueron similares. ¿Cuáles fueron los momentos en que no fueron similares? Y la irrupción del peronismo. Y después, en la segunda vuelta, principios de este siglo, ahí tuvimos la fortuna de que la reirrupción del peronismo de la mano de Néstor y de Cristina tenía un contexto de similaritud por primera vez con otros países de la región.
por primera vez cuando es a favor de las mayorías. Cuando es en contra de las mayorías, era siempre. Entonces, este es el otro marco, me parece, para pensar. ¿Cuál es el rol de la construcción popular en la República? ¿Qué estamos haciendo hoy acá? No hay elecciones, no vamos a tomar grandes decisiones para pasado mañana, pero estamos haciendo construcción popular. Nos estamos mirando a la cara, escuchándonos, abrazándonos, sabiendo que lo que está enfrente es muy dañino para el pueblo argentino, es muy dañino para la soberanía nacional. Eso es lo que estamos haciendo, construcción popular. ¿Cómo van a hacer esto en la ciudad de Boqueás, en Penaca? Y bueno, representa a una gran cantidad de votos en la ciudad de Buenos Aires, que hemos sabido en otras épocas hacerlos más, y que yo estoy convencido que ese es el camino y el sentido de que nos encontremos aquí. No porque nos interese ganar elecciones, y es parte del debate de este frente, sí porque nos interesa seguir transformando la Argentina, sí porque nos interesa seguir compartiendo ideas. ¿Y por qué también esto es importante? El otro marco de reflexión. Miren, lo primero que hace un proyecto civilizatorio es definir el campo de lo posible. ¿Esto es posible? Esto no es posible. Y el proyecto civilizatorio en el cual hoy está el mundo integrado es la dictadura del capital. Es la cooptación de los estados para defender al capital por encima de la vida de los pueblos. Yo me acuerdo en algún G20, cuando escuchaba el debate, vieron que a veces uno está en algún lugar, escucha y le parece que está como espectador, no como participante, y son los momentos a veces de máxima reflexión. Entonces se hablaba de la libertad de movilidad de capitales, de la libertad de comercio, y yo estaba escuchando todo eso y pedí la palabra y digo, y entonces debiéramos propugnar también la libertad de movimiento de las personas. Me parecía de toda lógica. Me dijo, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Ustedes quieren que los capitales fluyan de un país a otro, que los bienes fluyan de un país a otro, pero cuando una persona se mueve es sudaca, es pied noir, le dicen en Francia, es espalda mojada, le dicen en Estados Unidos. Entonces fíjense a lo que nos lleva, ¿no? Humanizan a las cosas y cosifican a las personas. Y esto es contra lo que se revela el peronismo. Esto es contra lo que se revela el peronismo. Decía Perón, es un movimiento profundamente humanista y cristiano. Bueno, me parece que hay que volver a poner el centro en las personas. En las personas, no en los individuos, en las personas. Y me parece que en el mundo los partidos políticos que representaban estas ideas viraron, abandonaron. Decía Margaret Thatcher que el principal éxito de su gestión era que Tony Blair, que era del Partido Laborista, hubiera llevado adelante el proyecto de Margaret Thatcher. Y por ahí transitó también el peronismo en la República Argentina. No es un fenómeno local por el que nos tenemos que autocastigar, pero hay que interpretarlo. Y esa situación en la cual había pasado a ser un partido del sistema, terminó con la aparición de Néstor Kirchner. Y hoy vuelve a estar en disputa. Estas cosas hay que prestarle mucha atención. A un ministro de Trabajo dice, el salario digno es el salario que podemos pagar. Mi primera pregunta es, ¿quién es Podemos? Porque, sí, claro, pero también los que pagan son los empresarios. Entonces, si un ministro dice podemos pagar, ¿en nombre de quién habla? Y además, ¿alguien puede creer que el salario digno es el salario que se puede pagar? No. En el peronismo no. Y yo te diría la historia de la lucha del campo popular en todo el mundo, ¿no? Entonces, está en disputa. Y a mí me encantó
lo que nos trajo Paula del conflicto. Pero, ¿qué crees? Sos vos, me parece. Hacé de antena. Entró en conflicto. Hay un conflicto del protocolo. Un parlante. Hola, hola. Me perdí. Paula nos trajo el tema del conflicto. Las sociedades están constituidas de conflictos de intereses. Separar al mundo en buenos y malos es algo que en términos políticos es bastante infantil. Es más razonable identificar a los distintos sectores en términos de intereses que representan y cómo esos intereses entran en conflicto. Si no, alguien que tiene un interés que está en conflicto con los trabajadores porque es bueno, no sé, pase, siga. Es absurdo lo de buenos y malos. Es la apolítica. Tanto que se habla de la apolítica, este tema de los buenos y malos es la apolítica. Nosotros lo que necesitamos es identificar los intereses, identificar sus representantes y ver cómo un gobierno nacional y popular arbitra entre esos intereses a favor de las grandes mayorías. Con un gran paréntesis. El gobierno nacional y popular tiene que gobernar para todas y todos. Cuando terminó Cristina Fernández de Kirchner, el 9 de diciembre del 2015, no había ningún sector del país, ni el famoso mal llamado campo, ni el sector industrial, ni el sector comercial, que no estuviera sensiblemente mejor que el día que asumió Néstor Kirchner 12 años y medio antes. Pero claro, ahí está. Solo placer. Pero claro, los que más habían avanzado eran las trabajadoras y trabajadores, eran las jubiladas y jubilados. Pero el proyecto político siempre miró al conjunto. Los dueños de la tierra, cuando entraron al gobierno de Néstor Kirchner, estaban todos hipotecados, todos fundidos, los comercios cerrados, la actividad industrial parada. Bueno, fíjense lo que pasa cuando un gobierno nacional y popular es capaz de convertir sus ideas en acción, y la acción en políticas públicas, y las políticas públicas en soberanía y justicia social. Y es de eso en la discusión hoy. No es una discusión si fulano es bueno, si mengana es mala, si perengano es menos bueno. Es cerrar el vizcachazo, mirá por ahí. La discusión es cómo se administran, cómo se llevan adelante las cuestiones vinculadas al conflicto. Y yo creo que es muy importante hablar, que es muy importante escucharlas, todas y todos, que es muy importante hablar, discutir, pero ¿qué significa la palabra consenso? Porque, les decía antes, lo primero que hace un proyecto civilizatorio es definir lo posible y lo no posible. Lo segundo que hace es definir la semántica. Y consenso se ha convertido en la idea de que tenés que hacer lo que dicen los que tienen el poder, que está vinculada a definir el campo de lo posible. Entonces, el conflicto es constitutivo, la necesidad de tener un proyecto político es indispensable y la voluntad política de llevarlo adelante es la clave de poder lograr todas estas cosas que venimos hablando. Ahora, existe algo llamado correlación de fuerza y está amplísimamente debatido en estos días dentro de nuestra propia fuerza, agria y amargamente debatido en estos días. Y yo creo que es una discusión muy interesante. Lo que no hay que hacer es ofenderse.
Y lo que no hay que hacer es insultar. Y si ni insultamos, ni nos ofendemos, va a ser muy fructífero. Este momento donde parece que está todo mal y que cruje, que se rompe, va a ser muy fructífero. Porque es el momento donde se puede parir la institucionalización del frente. Y claro, ustedes me dirán, pará, hay cosas que resolver pasado mañana. Sí, claro. Claro que hay que resolver pasado mañana. Nosotros, Macri ha dejado una situación inédita en la Argentina. No solo la pobreza está extendida, sino que además está profundizada. ¿En qué sentido? Antes, con algunos miles de pesos que el Estado transfería, una persona podía salir de la situación de pobreza. Hoy no. Hoy es tan profundo que nada alcanza. Y yo tampoco quiero eludir el tema de la discusión con el Fondo Monetario. Creo que un presidente, una presidenta, toma decisiones políticas, pero sus ministras y ministros son los encargados de llevarle alternativas. Y me parece que hoy hemos caído en una discusión que es tramposa. No se podía hacer otra cosa. No se podía hacer otra cosa que firmar. Voilà. Ese día no se podía hacer otra cosa. Mi pregunta es: ¿qué pasó los 2 años anteriores? Si antes de asumir conocías el problema que te había dejado Macri con el Fondo Monetario Internacional. Y el presidente Alberto Fernández dijo en su primera reunión con Cristalina Georgieva, cuando salió, que había 2 cosas que eran indispensables: terminar con la sobretasa que se cobra y ampliar los plazos. Bueno, el ministro Guzmán no trajo ninguna de las 2. Ni ninguna otra. Ni ninguna otra. Entonces, ustedes me podrán decir, bueno, che, pero eso ya pasó, ahora... No. Y yo 2 cosas les digo. Tienen razón. Y ahora vamos sobre ese tema. Pero es necesario conocer la historia para que no se repita. Exacto. Acá lo más grave es que se siga repitiendo actitudes de Guzmán como las que tuvimos hasta hoy. Es que dentro de 2 años, digamos, uy, se perdió la elección, que no es importante porque si esto lo toma algún medio y dice, lo único que les importa es ganar las elecciones. No, lo único que les importa es transformar la vida de nuestras y nuestros compatriotas. Y para eso tenés que ganar elecciones. Pero yo creo que las elecciones, cuando la correlación de fuerza es tan disímil, solo se ganan transformando. Y podemos tomar 1000 ejemplos de la historia. Miren, Simón Bolívar fracasó 2 veces en liberar a la Gran Colombia. La segunda vez tuvo que partir porque estaba siendo perseguido. Y recaló en Haití. Haití fue la primera revolución negra del mundo, uno de los primeros países independientes de toda América. América Latina y el Caribe. Y en Haití, ¿qué le dijeron? Mirá, nosotros podemos comprometer recursos, podemos comprometer ayuda, pero vos tenés que tener un programa. No usaban estas palabras seguramente, pero el programa era muy concreto. Tenés que comprometer a que abolís la esclavitud en la Gran Colombia cuando lo liberes. Claro, era una revolución de negros, esclavos. Y Bolívar se comprometió al programa, se comprometió a los recursos y se logró la liberación de Colombia. Eso es modificar la correlación de fuerzas. Podemos venir más cerca y tomar a Néstor Kirchner. Subió con menos votos que desocupados en la Argentina. Menos porcentaje de votos. Bueno, lo mismo, porque es la misma población. Casi la misma. Y la correlación de fuerzas, ¿cómo era? Bueno, era como carreta en los medios. El dualdismo decía que era Chirolita, que no iba a poder gobernar. Todo el sistema económico lo buscaba condicionar. Estaba una deuda con el fondo mucho más pequeña, pero estaba. Estaba el tema de los bonistas privados.
Estaba parte de los ministros que le decían no se va a poder hacer. No se va a poder hacer. ¿Sabe quién le pagó? Le pagó Néstor. ¿Cuál fue no les voy a dar más pistas? ¿El ministro que le pagó al Fondo Monetario Internacional? ¿Quién era el ministro? Claro, fue Felisa. En enero del 2016. Perdón, 2006. En 2016, en enero del 2016, le pagaron a los fondos buitre. A los fondos buitre. Ahí está. ¿Por qué? Y porque el ministro anterior pensaba que estaba mal. Así como el ministro anterior pensaba que el canje que diseñó Néstor Kirchner no se podía hacer, que era muy alta la quita del 66% que se obtenía. Entonces, fíjense, ¿no? ¿Qué se puede y qué no se puede? ¿Quién lo dice? Bueno, ¿quiénes son tus funcionarios? En la primera pregunta. ¿Con quién avanzás? Y claro, en ese camino, con cuestiones tan diversas como bajar el cuadro de Videla, todo el tema del juez Garzón y la detención y extradición de algún militar en Argentina, pero también el canje de la deuda con una quita del 66%, también el aumento de los salarios a los docentes, también con los aumentos de jubilaciones por decreto, también con la moratoria previsional. Con todo eso se modifica la correlación de fuerza. Quien cree que la correlación de fuerzas es inmodificable, en realidad la modifica a favor del adversario o del enemigo. Estas cuestiones son dinámicas y además son endógenas, dependen de lo que haces. No va a caer un rayo que va a cambiar la situación de la vida en la Argentina. Sí puede haber algunos shocks, el precio hoy de los alimentos en el mundo, algo inesperado por una guerra. Pero en general, un gran porcentaje tiene que ver con tu voluntad política. El ingrediente central de la modificación de la correlación de fuerzas es la voluntad política, es la construcción popular. Porque cuidado, quien se crea que representa a todos, probablemente termine representando a nadie. Y quien no se quiera pelear con nadie, probablemente termine peleado con todos. Y eso es lo que está en discusión en este momento. Y hay que discutirlo a cielo abierto, sin enojarse, sin ofenderse y sin insultar. Porque si no fuéramos distintos, no hubiera hecho falta construir un frente. ¿Cómo? Ah, mirá, piensan es difícil. ¿Sabes qué? Te hacen un frente. Mirá vos. No fuimos a la elección solas y solos. Fuimos en un frente. Ahora, lesotres también fueron en un frente. Entonces, hay dos cuestiones que hay que empezar a revisar. Volvemos mejores. ¿Mejores que quién? Cuidado. Mejores que quién. ¿Qué es eso de mejores y peores? En algo tan complejo como es la vida o como es la política. ¿Mejor en qué? ¿Cuándo? ¿De qué manera? No. Nadie es mejor y nadie es peor. Hay mayor compromiso, mayor comprensión, menor comprensión. Entonces, me parece que es algo que hay que revisar. ¿Qué se quiso decir cuando se decía volvemos? Y la otra cuestión es esta respuesta de es con todos. Es decir, yo creo que habría que estatizar las empresas de servicios públicos. Sí. Es con todos. Claro. Es con todos. Ah, conmigo no. Esa era la respuesta. No. Y entonces caemos en el segundo marco que nos ponía Paula, que es ¿cuál es el significado de la palabra unidad? ¿Cuál es el significado? ¿Qué queremos decir cuando decimos unidad? Y me parece que
decíamos unidad y sentido, unidad y rumbo. Alcanzar. Hasta escribimos alguna. Y ahí está otra discusión de los tiempos. Unidad y rumbo. Acortemos el campo de la discusión para ver cuáles son los detalles. Pero la ruta es la ruta. La ruta por la que vamos es la ruta de la soberanía, de la justicia social, de la independencia económica. Ninguna puede existir sin las otras. Por eso es tan fuerte las cosas que escribía Perón. Ninguna puede existir sin las otras. No puede existir justicia social sin independencia económica. No puede existir independencia económica sin soberanía política. Y sin justicia social no hay un pueblo empoderado que pueda sostener la soberanía y por lo tanto la independencia económica. Es un entramado conceptual que no puede verse como pedacitos, como pequeños temas que se puede tratar uno y no el otro. Porque si no, caeríamos en lo que están haciendo hoy con la dolarización. Hay como muchos temas, ¿no? Avísenme cuando. Ya les dije que no quiero aburrir. La dolarización. Miren, el otro día escuchaba este tema de la dolarización. Y cuando un periodista le decía, bueno, pero con la convertibilidad se terminó el desempleo, la desinflación. No. Al instrumento monetario es para resolver el problema monetario, que es la inflación. Muy bien. ¿Qué viene atrás de eso? Una vez que Dios no lo quiera y la patria menos, entremos en un proceso de algún tipo de convertibilidad, donde la dolarización es el extremo máximo. Lo que viene después es que te dicen, bueno, pero hay problemas fiscales. Esto solo se resuelve con superávit fiscal permanente. Entonces saca la jubilación, porque la herramienta fiscal es para resolver los problemas fiscales. Y entonces vos no podés tener el sistema jubilatorio. Muy bien. Otro sector que se jode. Después vienen y dicen, no, tenemos un problema con los precios de comercio exterior. Lo que hay que hacer es liberalizar todo el comercio, porque la herramienta comercial es para resolver los problemas de la industria. Y entonces cierran todas las industrias. Y claro, es una estrategia esto de el equilibrio parcial cuando se enseña la ciencia económica. Cada parte suelta parece razonable, cuando mezclas todo terminás con una colonia sin salarios, sin industria, endeudada, sin futuro. Entonces, por eso es importante atar la soberanía a la independencia y a la justicia social, para que no nos hagan el ejercicio de análisis parcial donde no podamos ver qué es lo que está en juego en la patria en estos tiempos. Y me parece que cuando la discusión de la unidad se centra en personas, es una discusión inútil, innecesaria y destructiva. Las tres cosas a la vez. Me parece que la discusión sobre la unidad es una discusión política y requiere definiciones políticas y requiere toma de posición política. Y hay que encontrar un marco para que esta sea lo más fructífera posible. Yo creo que un marco necesario en los tiempos que vienen es habilitar PASO en la próxima elección. Unas PASO que permitan... No me aplaudan porque lo dijo el presidente. Así, yo me sumo a la propuesta. ¿Pero por qué? No por el hecho de... Bueno, por eso, ahí está. No, bueno, Guido dice que los que pierdan se queden. Pero esto tampoco puede ser una cuestión de voluntad. Yo creo que la forma de lograr eso es que la fórmula presidente ponga solo presidente. Y quien gane puede elegir al contendiente. Y las fórmulas a cargos legislativos no tengan un piso tan pequeño como la ley electoral. Entonces, no es que si no tenés 26% te quedas afuera, entonces hay algunos que se enojan, otros que cosas, no militan, salen a discutir, no reparten la boleta. No, nosotros tenemos que hacer una PASO inclusiva, no una PASO fratricida. Y esto requiere mecanismos institucionales, ¿no? Que vengan nada más que los buenos, así nadie se pelea, ¿no? No va a suceder. No, es inherente a la condición humana. Entonces lo que necesitas son mecanismos que lo resuelvan.
Y yo creo que, no sé, Paula, vos sos diputada, así que no te quiero meter un compromiso, pero creo que tenemos que ir a este tipo de herramientas que nos permitan transparentar la política, no las personas. No las personas. Nadie puede enojarse con la forma de ser de una persona. Sí, no estar de acuerdo con sus posiciones políticas. Y me parece que tenemos la forma de resolverlo. Entonces, también, para llenar de contenido la palabra unidad, necesitas definiciones políticas en el mientras tanto. Y yo humildemente creo que el proyecto que acaban de presentar senadoras y senadores llena de contenido, llena de sentido, llena de futuro a la palabra unidad. Sobre todo porque se logró que lo acompañaran todas y todos. Pero además la propia idea tiene que ver con esto. Entonces, esa idea, ¿cuál es? Se firmó el acuerdo con el fondo, no me gusta. Bueno, pero la Argentina no se acabó. La Argentina no se acabó. Entonces, de acá en adelante, lo que necesitamos es que sea posible en la Argentina que paguen los que se beneficiaron. Y esto no, que la paguen ellos, no. Es que quienes han adquirido capacidad contributiva, mayor capacidad contributiva, sean los que más aporten, como cualquier sistema tributario del mundo. Y ahí apunta esta norma, este proyecto de norma que fue puesto a consideración de las cámaras a partir de la presentación que se hizo. Me parece que estas son las situaciones que llenan de sentido la palabra unidad. Ahí vale la pena discutir. Ahí vale la pena discutir. Ahí vale la pena que nos miremos y que sepamos cuánto aporta cada uno en este debate. ¿Quién va a dar la discusión a los medios? ¿Cómo la da? ¿Con qué énfasis? ¿Con qué ganas? Porque ahí se va a estar modificando la correlación de fuerza. Aunque se pierda, aunque no se logre, se va a estar modificando la correlación de fuerza. Se está demostrando que no estamos dispuestos a aceptar la definición de lo posible que nos impone la dictadura del capital patriarcal y depredador. Se está demostrando que estamos dispuestos a jugar todo para modificar una situación que es injusta e insoportable con el pueblo argentino. Y me gusta creer, me gusta pensar que va a haber muchas definiciones como esta. Claro, a uno le gustaría que surgieran del Ministerio de Economía. Pero lo que a mí me gusta, ¿a quién le importa? Claro. Lo que importa es lo que sucede. Y si no puede suceder donde uno piensa que tiene que suceder, tenemos una fuerza política que ha demostrado una dinámica, una potencia para que suceda desde otros lugares. Y es de eso lo que estamos hablando hoy. Y por supuesto que la idea de unidad también amerita tener en claro una discusión sobre por qué se ganó en el 2019. ¿Por qué se ganó? Ya Cristina también lo mencionó esto, ¿no? Yo lo quiero desarrollar un poco. Porque si uno hace un mal análisis de por qué se ganó, probablemente tenga una actitud política que no se condiga con lo que pretende ser representado por ese triunfo. Entonces, ¿por qué se ganó? Dos cuestiones objetivas centrales. Por lo que fueron los 12 años y medio en términos de mejora de la vida material y mejora en el acceso a derechos y ampliación del campo de derechos, sin duda es una huella que está en nuestro pueblo y que tuvo que ver en la elección del 2019. La otra cuestión es el desastre que hizo Macri. Cómo él vulneró a su propio electorado, cómo quedó en evidencia la mentira, cómo quedó en evidencia que venía a gobernar para un grupo de amigos. Pero también hay cuestiones, estas serían cuestiones materiales, también hay cuestiones simbólicas. Me da una bronca cuando se dicen, no, pero el relato, lo simbólico. Miren, la humanidad se construye alrededor de la construcción popular de relatos, de historias, desde la filosofía griega, desde la Ilíada y la Odisea, y mucho antes tal vez.
Pero quien tiene la capacidad de que el pueblo comparta su visión a través de la expresión de esa visión del mundo, bueno, va a tener más posibilidad de modificar o de sostener las cosas en términos de lo que pretende. Entonces, no le tengamos miedo tampoco a construir una épica, a construir un relato, porque, pero mirá si lo hacen, ¿no? Pero además degradan y denigran el nuestro, lo degradan y lo denigran. Y muchas veces las compañeras y los compañeros tienen como pudor de sostener sus propios relatos, su propia visión. Al fin del 2015 había funcionarias y funcionarios que le daba pudor decir la palabra subsidio. Ahora, ese sistema de subsidios había servido para que todas las familias pudieran pagar las tarifas, los comerciantes pudieran mantener sus negocios abiertos, los profesionales pudieran tener funcionando sus estudios y la industria pudiera crecer 12 años seguidos como nunca en la historia argentina. ¿Por qué aceptábamos que los subsidios eran algo malo? Porque había un relato construido del otro lado que los subsidios eran algo malo. O que las mujeres no se pudieran jubilar. Miren, los más de 3 millones de mujeres, de personas que se jubilaron en la Argentina, el 80% eran mujeres. Entonces, construían la denigración diciendo que era de las amas de casa. Nosotros sacamos pecho con que habíamos logrado que al menos en el final de su vida las mujeres estuvieran en pie de igualdad con los varones cuando el capitalismo le había asignado gran cantidad de tareas sin remuneración. ¿Por qué no íbamos a sacar pecho? ¿Por qué eso es un capite diminuti en la formulación política? Estamos llenos de ejemplos como estos todos los días. No los tenemos que aceptar. No los tenemos que aceptar. La palabra conflicto la tenemos que poner bien arriba. Porque lo que se llama consenso es ni más ni menos que aceptar las imposiciones de los poderosos. Eso es lo que se llama consenso. Y justamente esa es la pelea del campo nacional y popular. Entonces, ¿está todo perdido? Ni a palos. De ninguna manera. Hay un campo para recorrer de acá al próximo hito electivo en la Argentina enorme, enorme. Y yo creo que las y los militantes tenemos la obligación de compartir lo que pensamos, de no caer en el desánimo, porque esa también es una estrategia de destrucción del campo popular. Nos quieren tristes porque nos quieren dominados, decía el gran Arturo Jauretche. Y San Martín decía, al enemigo lo ves más alto si lo mirás de rodillas. Y si estás de rodillas y amargado, ni te cuento. Entonces, de pie y contentos, contentas. Esa es la tarea de las y los militantes que tenemos de acá hacia adelante. Construir muchas veces reuniones como esta, compartir con las vecinas y vecinos, dar la discusión. Acá, no hubo en los tiempos de Néstor y Cristina nunca una crisis energética. Desde el primer día venía la crisis energética, y resulta que el apagón lo tuvo Macri. Y esta discusión también la planteaba Jauretche en su librito que vale la pena leer y compartir, el de retorno al coloniaje, el plan Previs retorno al coloniaje. El plan Previs traía el tema del precio del combustible, porque lo traía desde Estados Unidos, y Previs, por eso en Argentina los prestigios se construyen de una manera extraña. Previs tenía todo un cuento, pero cuando vino hizo lo contrario. Nos metió en el Fondo Monetario con la Revolución Fusiladora. Además, fue el artífice intelectual de la Revolución Fusiladora, que no solo volteó a Perón, sino que fusiló a General Valle. De estas cosas tenemos que hablar. No importa lo que pase en términos de nuestras vidas, es muy probable que nosotros no veamos solo algunos frutos de todo esto. No importa dónde estamos cada una de nosotras y nosotros. El mundo no está bien cuando estoy yo y mal cuando yo no estoy. Lo que no tenemos que permitir es que degraden, denigren
y quiten la idea de que la construcción popular puede llevarnos a una patria libre, justa y soberana. Esa es nuestra tarea, me parece a mí, comparto, y hagámoslo juntas y juntos de este tiempo. Y cuanto más lo hagamos, quienes nos tienen que representar van a ver que se les abren los oídos cada vez más. Dice un amigo mío, humano, no hay nada mejor que un buen susto para despertar al mamao. Entonces, tendría que haber dicho la aturdida, ¿no? Como generalización. La construcción popular, la posibilidad de estar en la calle diciendo lo que pensamos con respeto, propositivamente, constructivamente, fuerte, sin renunciar a las convicciones. Nadie debe ofenderse, repito, nadie debe ofenderse. A mí no me gusta la negociación que se hizo con el fondo. ¿Y qué? ¿Me voy a ir? Montones de cosas que no me gustan. ¿Y a quién le importa lo que a mí me gusta o no? Importa el resultado que tiene en la vida de nuestro pueblo. Entonces acá lo que hay que hacer es juntar y aportar a la construcción de un frente, porque el campo nacional y popular necesita ser frentista, necesita nutrirse de distintas ideas. Eso fue el 17 de octubre, eso fue el peronismo originario. ¿Cómo no? ¿Quién puede ofenderse? Eso intentó Kirchner con la transversalidad. Siempre estuvo esa vocación, ¿no? Uy, ahora lo hacen porque Cristina... Siempre estuvo esa vocación. Muchas veces defraudada. Muchas veces defraudada. Porque es esta idea de, no me gusta, me voy. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Ahora, me parece que ha sido una construcción muy potente, que obviamente va a tener crisis, no va a ser ni la primera ni la última. No se puede ser... No me gusta la palabra infantil. Me encanta lo infantil. Me parece que es una palabra mal utilizada. Sí, tampoco me gusta. Ya lo decía Serrat. Voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. No se puede mirar las cosas sin sentido político. No se puede mirar sin sentido político, como si hubiera buenos y malos. Y me parece que de eso estamos hablando hoy, me parece que por eso estamos caminando, por eso Paula se hizo un rato guido para venir a acompañarnos, terminó tardísimo en la legislatura, seguro que se vino directamente. Pero estamos para eso, ¿no? ¿Qué hacemos hoy acá? Desde la visión de nuestros enemigos, si no hay elecciones, no se reparten cargos, no se reparten planes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos todo lo que estamos? Era el cholismo. Era el cholismo. Hasta ahora no nos enteramos. No. Bueno, yo no la quiero hacer muy larga y espero no haberme repetido mucho con todo lo que dijo Paula, pero me parece que está muy encima de la mesa de lo que tenemos que hablar y lo que viene. Y no, yo digo, en este debate que hay entre, ahora le pusieron un nombre, los posibilistas y los otros, no sé qué son, los vándalos, no sé qué nombre tiene. Uno me dijo vanguardista, los irracionales. Irracionales. En este debate que se ha puesto sobre la mesa, me parece que pueden surgir cosas interesantes de aquí hacia adelante. Y vale la pena darlo para que entre todos, entre los racionales y los irracionales, se pueda ir encontrando cómo modificar el campo de lo posible. Porque si no estamos para modificar el campo de lo posible, no vamos a poder darle ninguna respuesta al pueblo. Y si no le damos ninguna respuesta al pueblo, no vamos a poder construir una patria libre, justa y soberana. Muchas gracias.